Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un programa ya de nuestra iglesia, Efesios 4:23 virtual. Y estamos con los 4 evangelios, tratando de llevarlos en, en orden, en un tipo de orden. Así que vamos a tener hoy el bautismo y luego vamos a tener las pruebas, que no, bueno, casi siempre le dicen las tentaciones, pero en realidad lo vamos a ir explicando porque le hemos puesto en el título las pruebas. Vamos a darle gracias al Señor y poner todo en manos de Dios para que este estudio sea de mucha edificación y bendición para todos los que puedan escucharlo y verlo. Padre Santo, te damos las gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites, pues, compartir tu palabra y que podamos juntos, Señor, escudriñarla para que podamos vivirla y disfrutar, Señor, de nuestra vida en ti. Gracias, papito lindo. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ustedes tienen en el título, vamos a ir a Mateo 3:13, Marcos 1:9 y Lucas 3:21. Son unos pocos versículos que vamos a estar estudiando porque ahí es donde hablan de lo que es el bautismo. No vamos a ver anterior porque lo vamos a, digamos, en Lucas 3:19 y 20, lo que dice entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces, como esto no nos interesa en lo que vamos a hablar del bautismo, lo dejamos por fuera y luego lo tendremos en otro momento. Vamos a ir entonces a Mateo 3:13. Es un estudio muy lindo y vamos a sacarle jugo, ¿verdad? Mateo 3:13 nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, o sea, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Galilea es la provincia, ¿verdad? Está al norte, pero Marcos nos precisa más y nos dice, aconteció en aquellos días, ya no dice exactamente cuáles días, ¿verdad? Pero en los días que empezó el ministerio, que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Entonces nos precisa, venía de su casa, de su aldea, Nazaret de Galilea, y Marco lo resume, no nos da detalles. Él pone, fue bautizado por Juan en el Jordán. Y de ahí vemos después eh, algo más, pero esto es lo que él dice con referencia a lo que está sucediendo. En cambio, Lucas nos dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Es como un pequeño resumen. Vamos a Mateo otra vez, Mateo 3:14 dice, pero Juan se le oponía. Cuando vino Jesús a que lo bautizara Juan, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, ¿cómo es posible? Yo soy un hombre que puedo tener pecados, pero tú, el Hijo de Dios, tú no tienes que venir aquí a este bautismo que yo hago el bautismo de arrepentimiento. Entonces Jesús, por supuesto que no tiene pecados, que es santo desde su nacimiento, o sea, el santo ser que nacerá, pero es hombre. Y como hombre tenía que dar testimonio a los demás que se estaban bautizando de que él aprobaba este bautismo que hacía Juan el Bautista. Entonces era una cuestión de venir y cumplir la ley, como dice más adelante, dice en el 15, versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, o sea, tranquilo, ¿verdad? Diríamos los ticos por aquí, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, salió del agua porque se sumergen. Este era un bautismo, el bautismo de Juan era arrepiéntete y inmediatamente te mojas, te metes a las aguas, te purificas para los judíos. Había existido siempre un tipo de purificación que se hacía cuando ya había pasado todo, que habían estado en inmundez, ¿verdad? Que habían tenido inmundicia. Entonces los judíos acostumbraban a buscar agua para limpiarse y purificarse, lo hacían muy a menudo, pero no tenía nada que ver con el arrepentimiento. En cambio, este nuevo bautismo que le está dando nombre Juan el Bautista es el bautismo para llamar al arrepentimiento y luego al agua.
pero no es el agua lo que iba a quitar el pecado, es el arrepentimiento. Por eso era tan nuevo lo que él estaba haciendo, porque no era cuestión de venir nada más y tirarse al agua y salir y ya estoy bien y ya me purifiqué. Aquí no hablamos de purificación, aquí hablamos de arrepentimiento. Entonces Jesús tenía que dar testimonio de que estaba bien lo que estaba haciendo Juan el Bautista y que aunque él no tenía pecado, pues no venía, o sea, él no dijo me arrepiento. A Jesús no había que decirle arrepiéntase, ni él tenía que pronunciar esa palabra, no tenía nada de qué arrepentirse, pero sí se sumergió en símbolo, ¿verdad?, de lo que estaban haciendo. Entonces, versículo 16, mientras tanto, yo no veo nada que diga ni Marcos ni Lucas, hasta más adelante, ¿verdad?, cuando Lucas dice, y orando. Entonces, Lucas viene diciendo, todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, ningún otro lo dice, pero aquí él rescata, ¿verdad?, esto de que Jesús orando, dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Eso lo dice Lucas. Mateo nos dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Algo sucedió. Las personas que estaban ahí estaban viendo algo sobrenatural, algo extraordinario. Dice Mateo, los cielos le fueron abiertos, o sea, desde arriba, ¿verdad? Sucedió esta obra sobrenatural. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Marcos nos dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Lucas, ustedes escucharon, el cielo se abrió. O sea, es una forma, pues por supuesto, impersonal, pero aquí una vez dicen el cielo y otras los cielos. Estas son palabras que tenemos que ir aprendiendo, que una sola palabra hay que examinarla para saber si están diciendo lo mismo, porque en realidad, en este caso, el cielo o los cielos, ya entendemos, es arriba, desde el trono de Dios ha pasado algo, están abriendo los cielos, se viene una obra sobrenatural que está sucediendo y es que el Espíritu Santo ha bajado y dice que viene sobre Jesús y en forma de paloma. Tomó una forma física. ¿Para qué? Para que todos entendieran y vieran qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo reconocen que es el Espíritu Santo? Bueno, porque se posa sobre el Señor Jesucristo. Esto era una costumbre que hemos escuchado cuando el Señor quería capacitar a un siervo o a un hombre, no siempre eran siervos de Dios, pero a un hombre para una obra específica, para un propósito, lo capacitaba. Por ejemplo, Saúl. Saúl vino, ¿verdad? El Espíritu sobre Saúl. No está diciendo el Espíritu Santo. No importa, es el Espíritu de Dios. Aquí viene el Espíritu de Dios. Ahí lo dice. Y vio al Espíritu de Dios. Y vio al Espíritu. Y vio al Espíritu Santo. Entonces vemos que en los tres dicen diferente, pero es lo mismo. Dice Espíritu de Dios Mateo. Marcos dice el Espíritu, que se supone que es el Espíritu de Dios. Y en Lucas nos dice el Espíritu Santo. Ahí no hay nada que este lo dijo, que es contrario, que no, es lo mismo. Pero hay que entender, ¿verdad?, el lenguaje espiritual siempre en cuanto a qué se está sucediendo, qué se está viendo, qué es lo que quiere decir el Señor. Entonces, cielo o cielos, igual, Espíritu de Dios, Espíritu Santo o Espíritu, igual, ahí lo estamos viendo. Ahora, esta forma de paloma era algo extraordinario, porque el Espíritu de Dios, ¿verdad?, no se ve. Cuando se veía alguna manifestación de Dios, era lo que es el ángel de Jehová o lo que es Jesucristo, Dios sobre la tierra. Pero el Padre nadie lo ha visto y el Espíritu Santo no se ve, pero sí se percibe, se ve en forma espiritual. En cambio, aquí se está dando en forma de cómo. Algunas personas dicen, no, es que era cómo,
era parecido a la paloma, pero no era. No, aquí dice en forma, dice Lucas, sobre él en forma corporal. Ya él nos dice una indicación, no solo cómo, sino en forma corporal, en una figura como la paloma. Entonces, esa paloma era el Espíritu Santo, tomó un cuerpo, tomó una imagen visible corporal. Entonces, fíjense cómo es necesario muchas veces tener este panorama de los 3 evangelios o los 4 evangelios. Estos son los evangelios sinópticos, que quiere decir que enfocan más o menos ellos muy parecido. Sin embargo, viene luego Juan y es una teología totalmente, ¿verdad? Él se va por otro, por un caminar buscando las enseñanzas, las doctrinas, pero no tiene muchos elementos de estos 3 evangelios. Estos 3 se complementan. Todo inspirado por el Espíritu Santo. No podemos decir, ¿verdad?, que fue cada uno. Cuando yo digo Lucas investigó, ¿quién lo llevó a investigar? El Espíritu Santo. Lucas escribió, ¿quién le puso, ¿verdad?, lo capacitó para escribir cosas tan sagradas? El Espíritu Santo. Igualmente Mateo, igualmente Marco, igualmente todos los que han escrito en la palabra del Señor, que es la Biblia. Bien, entonces vamos, cuando dice aquí, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, voy a mostrarle, ¿verdad? Isaías 61.1, porque viene muy interesante, dice 61.1 de Isaías, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto era una profecía, esto es una manera en la cual el profeta Isaías, imagínense, más de 700 años atrás, había hablado en esta forma. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto es un lenguaje espiritual. Ahora los judíos esperan libertad de los cautivos físicamente, de los presos, apertura de la cárcel, que vendría, el Mesías tendría que venir a gobernar, a reinar, a quitar, digamos, el poder que había ahí de quien sea, porque si Isaías lo escribe, vinieron después no solo los asirios, los babilonios, los persas, los medos, ahora están los romanos, o sea, lo que están esperando es que cuando llegue el Mesías, quite todo gobierno y sea implantado el gobierno del Mesías, del ungido de Jehová. Entonces, ya en Isaías se decía esto, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces vemos, ¿verdad?, esta similitud con lo que acaba de suceder. Y más adelante, cuando estemos ya en Lucas 4:16 al 21, un poquito más adelante, dice el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo estaba aquí escribiendo Lucas, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Recuerden que él tiene que respetar la ley. Y en este momento entrar a la sinagoga el día de reposo, el día séptimo, el día de reposo, conforme a la costumbre del pueblo, ¿verdad? De lo que es la ley de Dios para ellos. Se levantó a leer las escrituras, los rollos, ¿verdad?, que habían. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Aquí dicen libro, pero en realidad era un rollo, no es un libro como lo conocemos actualmente. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, ¿verdad? Viene el lugar, no es que lo halló así de casualidad, sino ahí está y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro, o sea, no es un libro como lo conocemos, le dio al ministro, al que está ahí, al rabí o al rabino, y se sentó. En este caso,
yo le digo rabino, pero en realidad, bueno, en una sinagoga en aquel tiempo todavía estaban los fariseos, los saduceos, los ministros, ¿verdad? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y aún más, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense qué impresión deben haber tenido estas personas que están ahí escuchando el mensaje y la explicación, la interpretación que da este hombre que vino a hablar aquí. Él dice, y esta escritura se ha cumplido hoy aquí delante de ustedes. ¿Cómo lo pueden interpretar? Bueno, ya él se estaba manifestando, ya él estaba hablando de quién era él. Entonces, seguimos con la lectura del bautismo, ¿verdad? En Mateo, dejemos todo esto lo vamos a ver después. Mateo está contándonos ahora en el 3:17, nos dice, y hubo una voz de los cielos que decía, una voz de los cielos. No es que la paloma estaba hablando, ojo, ¿verdad? A veces uno cree que la paloma es la que está hablando. No, no, no. El Padre en el cielo o en los cielos, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Marcos redacta y dice, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Lucas registra, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos que palabras más o palabras menos, los tres están registrando una voz que vino de los cielos. Cuando se abrieron los cielos, vino el Espíritu de Dios, descendió como paloma, se posó sobre Jesucristo, y la voz que estaba en los cielos habló diciendo, pudo haber dicho, este es mi hijo, eso es lo que entendió Mateo, y por lo tanto, ¿verdad? Ahí está escrito. Lucas y Marcos dicen, tú eres. En realidad es lo mismo, que seas tú o que el otro diga, este es, mostrándole a la gente, o tú eres, dirigiéndose directamente a Jesús. En todo caso, aquí vemos una voz del cielo, el Padre Celestial, el Espíritu Santo en forma de paloma, y tenemos a Jesucristo aquí bautizándose. Ahí está la Trinidad que nosotros, los cristianos, llamamos y que muchas personas no entienden y han querido decir que como Jesús no es Dios y como el Espíritu Santo no se ve, solo existe el Padre y así es como nos quedamos. No estamos hablando de tres dioses, para nada. Estamos hablando de tres manifestaciones al ser humano. Al hombre físico, ¿verdad? A esta persona que no sabemos ni entendemos nada y que de repente ahora podemos captar que al Padre nunca lo vamos a ver hasta que no estemos allá en su gloria. Pero el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta el final, desde el momento en que viene en Pentecostés. Y que el Señor Jesucristo es la forma que Él toma en cuerpo. Y Él mismo se llama Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta línea vemos, hay otros pasajes, pero aquí, ¿verdad? Ya vemos esta Trinidad que no está escrito en esta forma, no se habla de que hay una Trinidad, pero se evidencia. Desde los principios se ve que el Padre crea a través de quién, del Hijo, y el Espíritu Santo está ahí. Ya en Génesis lo vemos. Dice que el verbo hecho carne después, pero el verbo es Jesucristo, la palabra es Jesucristo. Entonces vemos que si usted no entiende el lenguaje espiritual es porque usted seguramente no ama la palabra, porque al amar la palabra uno intenta, ¿verdad?, descubrir qué quiso decir el Señor, cómo puedo interpretar esto, qué es lo que yo tengo que entender de todo esto. Entonces, ya teniendo todo el pasaje aquí, dice Salmo 2, 6 y 7, se los traje para que es un salmo que apoya también, ¿verdad?, esto que ha sucedido. Y dice Salmo 2, 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, dos puntos, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces vemos que sí se habla en el Antiguo Testamento de una vida, ¿verdad?, que va a estar aquí, que lo ha puesto sobre
sobre Sión, que habla de engendrar. En cierta forma fue engendrado, claro, hace unos años atrás, ¿verdad? En cuanto el Espíritu Santo se vino sobre María y el santo ser que nacerá, o sea, la parte humana y el Espíritu Santo, de una forma sobrenatural, engendró esto que hoy decimos, mi hijo eres tú. Él pone aquí, yo te he engendrado hoy, bueno, en presente, pasado, futuro. Lo que está hablando es, para cuando suceda la profecía, aquí está escrito. Ya está escrito, ustedes pueden comprobar y esto va a resaltar muchísimo más nuestra fe, porque todo ha sido cumplido. Están las profecías cumplidas para el nacimiento, para el ministerio, para su muerte. Entonces tenemos todo esto. ¿Qué más? La voluntad. Ok. Entonces, la voz del Padre desde los cielos confirma y da su aprobación a lo que estaba sucediendo, al bautismo. Juan dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios y el bautismo de Jesús marcó el inicio de su ministerio. Así que vamos ahora, ¿verdad? Ya tenemos esta parte. Vamos a ver qué sucedió después. Entonces tenemos, después de Lucas, ¿verdad? Vamos a ir viendo lo que es eso que le llaman las tentaciones. Pero antes quisiera hacer un paréntesis del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Para que quede clarito ya como algo más preciso. Ustedes saben que el agua siempre ha sido un símbolo de limpieza espiritual, no solo para el pueblo judío, sino para cualquier pueblo. El lavarse es quitar contaminación, quitar suciedad, es sentirse limpio. Igual en lo físico, pues representaba la parte espiritual. En muchas de otras religiones o civilizaciones. El lavar es limpiar, es purificar, sacar lo sucio, lo inmundo de algo. Ahora, en Éxodo 29:4, ahí podemos ya tener una referencia. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Antes de ponerse las vestiduras santas, ellos iban y se lavaban. Ellos iban a hacer, ¿verdad? Lo que era la línea sacerdotal, desde Aarón y sus hijos. Salmo 26:6 dice, lavaré en inocencia mis manos. Vea qué lindo. Es un símbolo. Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad. Límpiame, ¿verdad? O sea, le está diciendo al Señor, lavar. Fíjense que cuando uno dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y uno dice, bueno, pero yo conozco que la sangre roja, si yo tengo sangre, eso más bien ensucia, o sea, se va a quedar la marca de la sangre. Pero en la palabra de Dios decimos que que la sangre de Cristo Jesús nos limpia, nos lava nuestros pecados. Vean qué manera más especial de decir algo que es espiritual. Vamos a Isaías 1:16 dice, lavaos y quitad la iniquidad. En Isaías 4:4, cuando el Señor lave las inmundicias, y ahí sigue, ¿verdad? En Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? O sea, ¿qué es lo que nos está siempre diciendo? Bueno, simbólicamente el agua es la que quita, pero el agua es un elemento físico. El agua solo puede limpiar lo físico. Pero en un lenguaje espiritual nos están diciendo que necesitamos ser limpios. Ahora, ¿cómo llegamos a ser limpios? Tanto con la sangre de Jesucristo o cómo llegaban ellos a tener esa limpieza. ¿A través de qué? Claro, del arrepentimiento. El arrepentimiento interno de una persona cuando se arrepiente, después lo muestra en forma física, lavándose, limpiándose, y en este caso ya vamos a ver qué es lo que es el agua en el bautismo. Dice que Juan 13:5 dice que Jesús lavó los pies de los discípulos. Le dijo, ustedes nada más necesitan limpiarse físicamente los pies. Era una cuestión de servicio. Entonces no tenía nada que ver el bautismo en este caso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué significa la palabra bautismo en el griego. Es inmersión, sumergirse,
ablución, le llaman, que es una palabra un poquillo no utilizada mucho en el español. La cuestión es que se sumergen todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es una muerte espiritual al pecado y una resurrección a la vida. Entonces, los griegos hacían lavamientos, bautismos, para ciertos rituales religiosos. Se lavaban los utensilios o se lavaban las personas. Los judíos, había una secta que era la de los esenios, acostumbraban a hacer estas abluciones en sus rituales de purificación, pero no era por arrepentimiento, era simplemente para sentirse una vez más purificados, limpios, de buena conciencia. Pongámoslo así, tengo buena conciencia, me voy a ir a lavar y ya. Esto era en el siglo II a.C., desde ahí empezaron. Bien, el bautismo de Juan preparaba a los hombres para que cuando se manifestara, vea, la manifestación del Mesías, el Cristo, el ungido, estuvieran limpios de pecado. O sea, reciban al rey con vestiduras santas, con vestiduras apropiadas. Viene el rey, viene el ungido, viene el Mesías. No lo pueden recibir en pecado. Recíbanlo. Yo estoy abriendo camino, yo estoy allanando, ¿verdad? Yo soy la voz que clama en el desierto para que todo aquel, ¿verdad?, que quiera recibir la entrada de nuestro Señor, bueno, pues que esté limpio. Entonces, por eso hacía el perdón de pecados. Vamos a ver en Hechos 13, 24 al 25, dice que antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Eso estaba claro, ¿verdad?, a todo el pueblo de Israel. Pero cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él. Pero he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Quién desataba el calzado de los pies? Bueno, solo las personas, digamos, los siervos, las personas que estaban al servicio de alguien. Y él dice a Juan: yo ni siquiera soy digno. O sea, no debería hacerlo, no me siento digno ni capacitado, ni siquiera para tocar las sandalias, los zapatos, lo más empolvado, ¿verdad?, de una persona. Entonces dice también: el Cristo os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. O sea, es un fuego consumidor, es el Espíritu Santo el que saca todo. Entonces, anteriormente habíamos visto en Ezequiel 36, 25 y 27 que los profetas, ¿verdad?, y en este caso Ezequiel, hablaba algo de agua. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré un corazón nuevo. Todo esto es una profecía para un tiempo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto estaba profetizado. Ya esto se sabía. O sea, era solo esperar el tiempo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. Termina por otro lado. Entonces vemos que las profecías que están escritas, las profecías se van cumpliendo a un tiempo determinado, pero ya estamos, ¿verdad?, viendo el cumplimiento de cómo el Señor nos cambia el corazón, no a través del bautismo, sino por la llegada del Espíritu Santo. El arrepentimiento uno lo hace cuando, entendiendo que hemos llevado una vida en pecado, que no nos ha ido muy bien, que digamos, ¿verdad? Estamos viendo los frutos del pecado, estamos viviendo sin aliento, sin esperanza, hacemos mal y nos hacen mal y ya estamos como, llegado a un punto, entendemos que nos hace falta Dios. Y ese día que por la palabra usted escucha y se da cuenta de lo que usted está viviendo y lo que ha vivido hasta ese día, y usted en su corazón siente el arrepentimiento de haber vivido tantos años en rebeldía con Dios, en ese momento usted se arrepiente. Entonces, ese arrepentimiento tiene, ¿verdad?, unas consecuencias. Cuando usted le habla a Dios y le pide perdón, en su misericordia, en su gracia, Dios lo perdona.
¿Y qué dice entonces? Entras al nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El de la sangre de Cristo Jesús, el pacto de salvación. Nosotros entramos a una nueva dimensión, el reino de Dios se ha acercado a los hombres y nos ha dejado un reino espiritual hasta que ese reino sea implantado en la tierra. Entonces vemos aquí que el Señor dice que cuando tengamos al Espíritu Santo, ese corazón cambia. Y lo que antes para usted era alegre, era de diversión, era lo bueno, ahora usted se da cuenta de que eso no es así. Y empieza usted a hacer el renovar su mente, empieza a buscar obedecer, agradar, vivir diferente, obedecer y agradar a Dios, vivir diferente. Entonces, esto es lo que se llama el crecimiento de la nueva criatura que se ha ido formando porque el Espíritu Santo ha llegado a una persona y ahí está. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Quiere decir que el mismo Espíritu Santo en la nueva criatura empieza a poner el querer y el hacer, la voluntad de Dios, y la nueva criatura está deseosa de hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos que el arrepentimiento real y verdadero sí da frutos de arrepentimiento. Tenemos los frutos que decía, ¿verdad? En la palabra, más adelante dice, haced frutos verdaderos de arrepentimiento, porque no puede haber una persona que se haya arrepentido, que haya entrado a ser parte del reino de Dios, o sea, a ser parte de la iglesia, de los miembros de una iglesia, de la iglesia de Cristo, y que no dé frutos. Es que no podemos estancarnos, no podemos estar ahí sin movernos. Joel 2, 28, 29 nos dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero claro, hay que hacer algo. No es que decidió, bueno, llegó Pentecostés, voy a derramarlo a todos. No, el que quiera lo toma. El que quiera pide. El que quiera recibe al Espíritu Santo por voluntad propia, usted lo pide. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto no es de gente rica, esto no es de religiosos, fariseos, saduceos, de los reyes, de los grandes, de los famosos, de los que van a la iglesia. No, esto es para todos, pero tienen que desearlo. El deseado de las naciones. Usted tiene que desear verdaderamente tener esa comunión con Jesucristo. Bien, más adelante ya ustedes, ¿verdad? Pueden ver lo que ya vimos, lo que era el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. Entonces, el bautismo cristiano, ¿qué es? La representación de lo que ha ocurrido espiritualmente en la persona que se ha arrepentido y ha nacido del Espíritu Santo. Pablo lo decía muy bien en Romanos. Ahora me van a criticar. No. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Escribió en Romanos 6 y dijo así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, fíjese que aquí lo utiliza en esa forma espiritual, bautizados en Cristo? O sea, ¿qué es el bautismo? Muertos y levantados. Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Eso lo tenemos que entender, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Colosenses 2:12 dice también, sepultados con Él en el bautismo. Eso es lo que significa el bautismo, que hemos sido sepultados, muertos, sepultados en pecado y resucitamos como una nueva criatura. Resucitamos para la vida eterna con el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, más o menos les traía
esto para que ustedes vean lo que es el bautismo. Ahora vamos a seguir entonces con las 3 tentaciones de Jesús, como le llaman muchos en la palabra. Yo quise poner un título diferente porque esta palabra tentación a mí no me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta de esta palabra? Bueno, el tentar quiere decir que usted puede ser tentado y usted puede decir, no, aguanté la tentación. Es que en el caso de Jesús no fue así. Entonces usted puede decir, el diablo, Satanás, el adversario, intentó, trató de tentar, le puso algo para que caiga. Bueno, usted lo puede decir de otra manera y puede decir, probó, quiso probar. Entonces, no habla de la tentación, porque Jesús no puede ser tentado. A él nadie lo puede tentar. Ahora, vamos a hablar de su parte humana y de su parte divina. Como humano, todos podemos, ¿verdad? Nosotros, no el Señor, nosotros podríamos ser tentados en algo y decir, no, yo no lo hago. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, a mí personalmente no me gusta que digan así, porque podría parecer que Él tuvo que definirse a no sufrir la tentación. Y vamos a ver qué diferente es cuando hablamos de una prueba. Vamos a ir entonces a Mateo 4, del 1 al 11, a Marcos 1, del 12 al 13, y a Lucas 4, del 1 al 13. Vamos a estar viendo estos 3 igualmente en paralelo, ¿verdad? Y nos dice así. Mateo dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos dice lo mismo, pero lo dice con otras palabras. El Espíritu le impulsó al desierto. Y Lucas dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Qué lindo, a mí me gusta esta forma más detallada, pero no siempre Lucas es tan detallado, a veces es Mateo el más detallado, pero bueno. Entonces dice, Mateo dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Marcos nos dice, y estuvo allí en el desierto 40 días. Marco es lo más escueto que hay, ¿verdad? Rapidito, resumido, de por sí ya los otros 2 seguro lo escribieron, ¿verdad? Entonces yo no me detengo ahí. Bueno. Lucas nos dice, por 40 días era tentado por el diablo. No hay necesidad de poner 40 días, 40 noches. ¿Por qué? Porque si tiene 40 días, pues estuvo 40 noches. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Para aquellos que han leído alguna que otra vez otra cosa sobre el 40, los números, y ya me han preguntado que si la numerología, eso no tiene nada que ver, pero la palabra sí tiene sus números simbólicos, quiere decir, tienen una referencia. Cuando el Señor dice 1000 años, bueno, puede ser 1000 años literales, precisos, puede ser, bueno, para la eternidad, para siempre, por muchos años. Cuando dice 40, ustedes ven que Moisés, por ejemplo, estuvo 40 años en la casa de Faraón. Entonces, en lo que es digamos, 40 años viviendo con el faraón, alimentándose, ¿verdad? En todo. Luego estuvo 40 años como un pastor de oveja y luego estuvo 40 años trayendo al pueblo hacia la tierra de Israel, lo que ellos iban a conquistar. Entonces, 40, 40, 40 son números cerrados, pongámoslo así. Puede ser que hayan sido un poquito más, un poquito menos. No importa. Es simbólico, fueron 40 años. Y creemos que así, ¿verdad? Aquí decimos 40 días, 40 noches. Si usted quiere creer que fue más o menos, o que es una manera de hablar, créalo como quiera. Después de 5 o 6 días usted tiene hambre. Nuestro Señor Jesucristo tenía su parte humana y sus necesidades humanas en cuanto al organismo. Todo en él, ¿verdad? La parte física, todo en él era como un ser humano normal y corriente. Hay que comer, hay que tomar agua. Ahora, en este caso, dice, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora bien, cuando venimos otra vez
a Mateo, nos dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí no tanto es si eres, sino ya que eres. O sea, es como retando, porque él sí sabía que era hijo de Dios. Entonces no le está diciendo como, a ver, muéstrame. No, no, ya que tú eres hijo de Dios, porque fíjese lo que le dice, ya que tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En Lucas nos dice, entonces el diablo le dijo, tentador, diablo, adversario, Satanás, diferentes títulos que se le da a esta persona, ¿verdad? A este ser. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y la respuesta viene de parte del Señor Jesucristo. Vean que aquí Marcos solamente dijo, era tentado por Satanás, no explica mucho. La respuesta del Señor es, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, esto está en Deuteronomio 8:3. Eso es lo que es textual. Luego acá nos dice también Lucas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No dijo que sale de la boca, pero es lo mismo. O sea, recuerden que esto es una escritura, ¿verdad? Que se está diciendo para que entendamos lo que sucedió. Entonces, igualmente les responde con qué? Con Deuteronomio 8:3. Ahora, ¿por qué Satanás le dijo si eres o porque eres o ya que eres el Hijo de Dios? Bueno, porque hay un salmo, vamos a buscarlo aquí, Salmo 91, dice, pues a sus 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, él conoce la palabra, Satanás conoce bien la palabra y le responde, le hace sus preguntas de acuerdo a lo que él sabe que está escrito. Entonces, Satanás ha vivido, por favor, ¿verdad? ¿Cuántos siglos? Que si conoce palabra, obvio que la conoce, que conoce al Señor Jesús, que conoce todo lo que escrito está, que conoce muchísimas cosas que han pasado durante tantos siglos. Entonces él viene con este argumento y le dice, eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto, verdad? Y entonces el Señor le responde con la misma palabra, Deuteronomio 8:3. Entonces el diablo vuelve otra vez, ¿verdad? Pero ahora le dice el diablo, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Vean bien, hasta él mismo lo dice, escrito está. Anteriormente no dijo escrito está, pero le tiró así, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Entonces le dice, escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Bueno, eso es lo que le dijo el diablo. Vamos a Lucas y en Lucas, el versículo 5 de Lucas no corresponde al versículo 5 de Mateo. No tiene por qué, ¿verdad? Pero ustedes van a leer entonces más abajo, y le dice, aquí, si eres, perdón, vamos aquí, el 9. El 9 corresponde a esta parte. ¿Qué quiere decir? Que Mateo lo puso en un orden y Lucas lo puso en otro orden. Mateo lo dice en el 5, Lucas lo va a decir en el versículo 9 y dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está y ya les conté lo que dijo. Y el Señor le respondió, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un momento. Volvamos a Mateo. No tenemos ni que ir a Marcos porque Marcos no presenta nada, ¿verdad? Entonces le dice el Señor Jesús en el versículo 7, le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Deuteronomio 6:16, textual. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo. Esto estaría ahora sí en Lucas 5. Y dice, le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te lo daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y como esto no fue lo que inventó de repente el Señor Jesucristo, no, ya esto estaba escrito, Deuteronomio 6:13. Entonces vemos que cada vez le responde con palabra escrita. No le dijo, está en Deuteronomio escrito, no, le dice, escrito está. Así como tú utilizas la palabra, mi argumento también está en la palabra. Entonces, bueno, en Lucas no hay mucho que, ¿verdad? Es lo mismo, vete de mí, adorarás. No hay mucho que hacer, están bastante parecidos. Ahora dice aquí en el 11, Mateo 3, Mateo 4:11, perdón. Dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, vemos, ¿verdad? Que aquí hubo una manifestación de los ángeles sirviéndole al Señor después de que contestó todo, después de que el diablo se fue. Si vamos a Marcos, porque ya me imagino que los que han leído están ahí esperando, de, ay, pero vea, usted no leyó algo. Bueno, Marcos 1, ¿verdad? 13, dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ah, entonces le estaban sirviendo y después vino Satanás. No, es que acuérdense que Marcos está haciendo un resumen de lo que él no va a escribir. Entonces, es más, él sí puso las fieras, habían fieras en el desierto, habían animales. También hubo después, así que lo acabamos de ver, que los ángeles vinieron a servirle, él lo puso como por tiempo, ¿verdad? Entró al desierto, estuvo allí en el desierto 40 días, Satanás vino, le tentó, estaban las fieras por ahí y luego los ángeles le servían. Si usted lee solamente Marcos 1, 12 y 13 sin comparar con los demás, usted no puede entender muchas cosas. Igualmente, esto es un ejemplo nada más, ¿verdad? Cuando tenemos 3 personas escribiendo sobre un mismo hecho, es bueno que comparemos porque uno complementa al otro y sobre todo uno explica al otro. Marco no está diciendo que los ángeles le estaban sirviendo mientras Satanás le estaba tentando, ni antes. Fíjese que lo pone de último en el tiempo, se dice, estuvo 40 días sin comer, estuvo tentado por Satanás, estuvo con las fieras y los ángeles vinieron a servirle. Punto. Bien, vamos a seguir entonces para que tengamos, ¿verdad? Este argumento ya tranquilitos. Bien, vamos a ver qué es lo que hizo Satanás. Satanás trató con la parte humana, tiene hambre, con la parte orgullosa de una persona en la cual diga, yo puedo, yo hago, yo hice, yo soy, tengo que mostrar que yo soy para que no digan que no soy. La parte humana de la necedad, la parte humana de la soberbia. Entonces vemos aquí que Satanás trató de ver si le sacaba esa parte humana que pudo haber dicho de cualquiera me quiere mostrar que él sí puede. ¿Qué probó también? Probó su parte divina. La parte divina de decir, ¿cómo me vas a decir que, o sea, le está diciendo que haga algo para que coma y que se tire para que vean su poder. Pero es que el Señor Jesús no tenía por qué mostrarle a nadie de esa forma, de la forma en que él quería su divinidad. Pero vean que lo está probando en cuanto, yo sé que tú puedes, ¿por qué no lo haces? Pero el Señor, tranquilo, palabra sobre palabra. Entonces, trató de tentarlo, por eso decimos, es una prueba que le puso, y sacó un 100, sacó más de un 100. Vamos a ver qué más les traigo por aquí. Santiago. Vamos a terminar con Santiago 4, porque me parece
apropiado para terminar aquí hoy. Dice Santiago 4 del 1 al 7. Espero que lo puedan buscar si quieren o lo escuchan. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones? O sea, las pasiones, los sentimientos, las emociones, las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, en la mente. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Se acuerdan que el Señor estaba también orando, hablando con su Padre? Él no tenía necesidad, pero es una manera de fortalecerse, de comunicarse. Ahora Él dice aquí, Santiago, porque ustedes no piden. Ahora también va a agregar, y además piden mal, ¿verdad? Cuando están pidiendo, piden mal. Dice el 3, Santiago 4:3. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. O sea, están diciendo, ¿verdad? Exactamente. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Ustedes todo lo que piden es, dame, 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 yo quiero tener abundancia, yo quiero tener comida, yo quiero tener novia, novio, quiero tener un carro, quiero tener un buen trabajo, quiero, todo es codicia, envidia. Usted puede pedir por necesidad. Ojo, no estoy hablando, ¿verdad? Uno puede pedir, pero él dice que están pidiendo mal. Entonces, por eso lo explica. Para gastar en vuestros deleites. Entonces está hablando de los deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios que ha llegado a nuestra vida, que mora en nosotros, en todas partes, ¿verdad? Esto es una verdad absoluta. Si usted se ha arrepentido y recibido al Señor, ahí mora el Espíritu Santo. Y dice que nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso nuestras oraciones muchas veces no tienen frutos. Por eso nos quedamos como cristianitos carnales muchas veces, porque no crecemos, no aprendemos a ser agradecidos con lo que tenemos. Pedimos para deleitarnos, pedimos para nuestras, dice aquí, lo que son, para decirlo textualmente, vuestros deleites, vamos a señalarlo aquí, en vuestros deleites. O sea, quién sabe qué otras cosas, ¿verdad? Usted puede estar pidiendo para deleitarse. Dice, Dios resiste a los soberbios. Imagínese que hubiera salido la soberbia en la prueba que estaba sucediendo ahí, que ¿cómo es posible que el diablo me venga a mí a retar y a decirme y yo voy a hacer y yo voy a decir y voy a mostrarle? Y igualmente nosotros. ¿Cuántas veces nos tratan de sacar de nuestra paz y nos ponen, ¿verdad? Provocaciones y nos ponen retos. Usted tiene que tener paz. Paz. Si quiere combatir, combata con los argumentos, con la palabra. Pero fíjense que aquí dice, someteos pues a Dios, obedezcan. Someterse es obedecer, estar en santidad, estar como siervos de Dios, estar en paz con el Señor, en amistad. Ahora sí, después de esto, resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué hizo el diablo? Él huyó. O sea, cuando ve que no tiene cabida, que no hay nada que pueda tentarnos, que pueda provocarnos, que nos pueda sacar de donde estamos, él huye. Es más, ni siquiera se acerca. Si nos están observando día y noche, los espíritus inmundos están siempre viéndonos en nuestro testimonio y viendo cómo caminamos, cómo hacemos, qué no hacemos. Entonces, cuando nos dice aquí, sométanse primero a Dios y luego resistan cuando vengan las pruebas de parte o las tentaciones, en el caso nuestro, ¿verdad? Y él huirá. ¿Por qué? Porque usted ha estado sometido a Dios. Y por eso
cuando nosotros hablamos de lo que es el Señor Jesucristo allá en el desierto, Él no tuvo ninguna tentación. A Él no le tentaba nada de lo que le estaban ofreciendo. Es más, no le tentó ni siquiera contestarle feo. No, ni siquiera se le vino, ¿verdad? Un sentimiento de soberbia o un sentimiento de orgullo. No. Entonces no pudo con él, no pudo ni siquiera ponerle nada que fuera algo que él quisiera, que él pudiera, que lo sacara de quién es él, el Mesías, el ungido. Bien, hemos terminado por aquí. Yo quisiera, ¿verdad? Pues hacer un llamado, como siempre tenemos que hacer un llamado a las personas que no han conocido lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que ocurrir antes de que usted tome el bautismo, porque primero muere y resucita, ¿verdad? Entonces vamos a morir al pecado. ¿Y cómo morimos al pecado? Arrepintiéndonos delante de Dios, pidiéndole perdón. Y en las oraciones que dice, el Señor dice, si mi pueblo se humillare, yo le perdono. Si una persona en pecado, el día que el impío se arrepienta, yo le perdono. La misericordia de Dios está activa, es todos los días. Usted está en pecado, arrepiéntase y dígale al Señor, Padre, Dios mío, perdón. Dios mío, perdóname. Hoy me arrepiento de corazón de haber vivido tantos años en rebeldía, tantos años alejado de ti, tantos años en pecado. Pero hoy, Señor, te pido perdón, límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura, como dice tu palabra. Y a partir de este día, Señor, con tu Santo Espíritu, voy a iniciar el caminar en santidad, arrancando y sembrando, destruyendo y construyendo, para que la nueva criatura que acaba de nacer en mí pueda llegar a tener los pensamientos tuyos, Señor, y que yo pueda verdaderamente aprender a refutar cualquier palabra, a refutar a cualquier persona con fe, teniendo tu palabra en mí. Papito lindo, gracias, Señor, por este milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Señor, por la vida nueva que me has dado y sobre todo por poder vivir una eternidad contigo. Gracias, Señor. Bien, muchísimas gracias. Vamos a estar todos los jueves a las 7:30 de la noche, pues con un mensaje sobre los evangelios. Vamos en línea cronológica y tenemos muchos deseos de que usted pueda aprender y ser edificado con la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga. Ha sido un gusto y hasta la próxima.